intentando empezar la... Ok, no sé qué me dijo, pero que estamos intentando empezar a hacer la transmisión en YouTube, pero si no, mientras vamos a grabar el video para que igual quede subido en las plataformas y en nuestras redes digitales y así podamos replicar la conversación que tengamos hoy día. Bueno, darles la bienvenida a las personas que ya se están uniendo. Mi nombre es María Fernanda Varela, yo soy coordinadora de los programas de innovación de Fundación Emplea y hoy día, ya para empezar, me acompaña Javier Lavella, quien es técnico en inserción laboral en Madrid y se dedica a trabajar en procesos de intermediación laboral. Así que ahí, Javier, te doy la palabra para que te presentes y que ya podamos iniciar con el conversatorio. Bueno, mi nombre es Javier. Actualmente vivo en Madrid y trabajo aquí. Y bueno, he estado trabajando en diferentes ONGs, asociaciones, fundaciones de carácter social, el tercer sector, que se llama aquí, y actualmente en servicios sociales, que pertenece al ayuntamiento. Detrás hay una ONG, pero estamos dentro del ayuntamiento, que es más de Comunidad de Madrid como tal. Y bueno, un poquito en temas de empleo, intermediación, orientación laboral, prospección, bueno, un poco de todo. Súper, gracias Javier. Bueno, y contarte un poco que aquí estamos conectados, en la mayoría somos compañeros de la Fundación, quienes trabajamos con temáticas de intermediación laboral y que estamos interesados en poder conocer de esta experiencia y así también ir identificando quizás qué tipos de buenas prácticas podríamos ir incorporando en nuestros procesos de trabajo y en las intervenciones que realizamos en los diversos programas. Ya entonces, ya para partir, efectivamente, cuando comenzamos a conversar con Javier de poder realizar este conversatorio, el marco era un poco de visualizar cómo era el proceso de intermediación laboral en España y cómo también se había ido realizando este trabajo en relación a la crisis sanitaria en la cual nos encontramos, ¿ya? Entonces, desde ahí, Javier, nuestra primera pregunta era poder conocer cómo funciona el proceso de intermediación laboral en España y cuáles son los procesos que ustedes están ejecutando. Y desde ahí ir considerando quizás cuáles son las etapas de implementación, buenas prácticas, tipos de ejecución para nosotros conocer de tu experiencia. Vale, bueno, aquí en España, en Madrid, diferentes ciudades, hablo un poco más de Madrid, que es lo que conozco. Sí que la estructura está muy apartada en diferentes cajones, ¿no? Hay uno que es de orientación como tal, el orientador laboral, sociolaboral, el intermediador y el prospector. Serían un poquito las funciones. Cada puesto es diferente. Hay una coordinación entre los tres para que salga el proceso, pero es verdad que el intermediador tiene un peso más de conexión con las ofertas de empleo como tal. No hace una labor tan de orientador, aunque también puede. Y el prospector es quien hace el enganche con las empresas. Entonces, bueno, se va haciendo un poco ese juego en las distintas fases que hay con la persona y para que al final el proceso pues salga un poco adelante. Javier, y en relación a lo que nos cuentas, ¿cuáles son las etapas, por ejemplo, si hacemos como el imaginario de la ruta de trabajo cuando llega una persona para ese proceso? ¿Cuáles son las etapas que tiene que ir cumpliendo y quién va acompañando cada una de esas etapas? Vale, generalmente yo te diría que en cualquier ONG, asociación, da igual si es un programa de servicios sociales, bueno, el protocolo un poco que se sigue aquí es la parte de la acogida, que la hace un técnico de empleo, un orientador, que es quien hace un diagnóstico inicial. Se va trabajando con la persona en varias citas y ya cuando se considera que está preparada, se pasa a la fase de intermediación. Ahí hay una serie de ofertas que nos envían y se va trabajando con la persona igual. Lo que pasa que ya se le deriva a ofertas. ¿Vale? Eso puede tardar, depende del perfil, depende de la persona, más o menos. Ahí no hay un tiempo estimado. Valora el técnico de empleo, el orientador o la orientadora y bueno, se va jugando un poco con eso.
Súper. Y en estas etapas que tú comentas, en el proceso de intermediación, ¿ustedes realizan algún tipo de procesos de formación, quizá instancias de talleres? ¿Cómo van acompañando ese proceso con las personas que participan del programa? Claro, o sea, en la parte inicial, por así decirlo, que es la de orientación, la fase de la acogida, el diagnóstico, el plan de acción, que yo creo que eso ahí en Chile será similar. Eso puede durar un tiempo. Hay una parte individual y una parte grupal. La parte grupal es la de talleres prelaborales. Aquí se incide muchísimo en eso. Es una preparación que es brutal, que se acompaña con tutorías individuales. ¿Vale? Los talleres son de búsqueda de empleo, de entrevista, de currículum. Si se hace, digamos, el kit completo, más el seguimiento del técnico individual, pues es lo conveniente, ¿no? Se incide mucho en esa etapa porque es la preparatoria real para luego poder mandar a ofertas. Y ahí entra un poco la intermediación. Sí que nos aseguramos mucho de que esa preparación sea lo más real posible, aunque luego puede pasar lo que sea, ¿no? Pero sí hay una parte grupal muy importante porque hay mucho feedback y sobre todo la palabra prelaboral aquí se utiliza mucho, no sé allí, pero ahí es que es un marco que se engloba todo tipo de talleres, incluso de inteligencia emocional, enfocadas al empleo, la propia búsqueda de empleo, el tema de la brecha digital, ¿no? Todo lo que es el tema de búsqueda de empleo, pero online. Entonces eso sí que se le da mucho hincapié y puede durar X tiempo. Súper, sí, de hecho, yo creo que, bueno, aquí como te comentaba, también hay varios que son compañeros y son profesionales de distintos programas que hacemos el trabajo de la activación laboral. Y efectivamente también trabajamos con esto, nosotros llamamos como el apresto laboral o el trabajo de la activación laboral, en donde generamos procesos de talleres para ir formando a las personas en la búsqueda de trabajo. Y lo que comentabas tú de las brechas digitales, acá nosotros lo trabajamos como en potenciar la empleabilidad autónoma, que conozcan las plataformas, etcétera. Y en ese sentido, como tú ya lo mencionaste, en la experiencia que tú tienes del trabajo que se ha hecho allá en España en relación a la intermediación laboral, en el marco ya de la pandemia, de acuerdo a esta crisis sanitaria, ¿cómo tuvieron que ustedes quizás reestructurar este proceso de trabajo, entendiendo que quizás ya las intervenciones eran mayoritariamente remotas? ¿Qué estrategias ahí tuvieron que utilizar y cómo fue ese proceso de trabajo en línea con las personas? Bueno, a mí me pilló la pandemia justo cuando estaba trabajando en las oficinas de inmigración aquí en Madrid, del ayuntamiento. Entonces, o sea, lo cuento porque el volumen era muy alto, ¿vale? No es lo mismo trabajar en una fundación donde vas con casos cerrados, ¿no? A lo mejor, con un proceso más individual, a estar en un sitio de atención directa. Entonces, los talleres eran todos online, se conectaba mucha gente porque todo el mundo estaba en casa, se hacían muchos talleres de diferentes tipos y las citas eran individuales. Con un poquito más de dificultad porque hubo más caída en el sentido de que no todo el mundo tenía los medios ni se sabía conectar, había que explicar un poquito más por teléfono antes, hacer muchos recordatorios porque no es igual que presencial. Había mucha confusión y bueno, mucha la brecha digital, ¿no? Que eso de repente apareció y se notó mucho. Y ese trabajo se tuvo que hacer con mucho previo de todo el mundo, todos los compañeros y compañeras. Y bueno, así un poquito, poco a poco, pues ibas sacando, ¿no? Y la gente al final iba aprendiendo y realmente no es tan difícil si cuentas con los medios, que eso es importante, porque no todo el mundo los tiene, porque los que no tienen medios se quedan fuera. Y esa es un poco Claro, sí. la cosa que más preocupaba, o yo veo que a mí personalmente me preocupaba más, pero los que sí tienen medios, pues sí que se llegaban a conectar y se hacía todo, absolutamente todo online. Súper, ahí Javier, por ejemplo, cuando ya visibilizaron que estaban llegando a más cantidad de personas, yo creo que todos vamos viendo un poco que finalmente se compara mucho a la realidad que también nosotros vivimos en los distintos programas. Efectivamente llegó la situación de pandemia, nuestros procesos eran principalmente
presenciales, todos los talleres, todo el tema vincular o las orientaciones las hacíamos de manera presencial, pero se da esta instancia que cuando llega la crisis sanitaria tuvimos que generar todos los procesos en línea, todo de manera remota, y ahí, como comentas tú, también nos llegó esta situación de que había muchas personas que tenían brechas digitales en relación a cómo conectarse, no conocían quizás los dispositivos o cosas básicas que para uno eran en relación al proceso de formación, no los tenían. Ahí ustedes, cuando tuvieron esta situación de que quizás habían personas con quizás mayores brechas digitales, ¿empezaron a hacer orientaciones particulares sobre las brechas digitales, algún tipo de habilitación digital, para ver si nos puedes contar sobre esa experiencia? Sí, se comenzó con talleres específicos de ello. O sea, es decir, ya no solo el taller de empleo, dando el salto, sino talleres de cómo conectarte. Y ahí ya pasas a taller de empleo. Para hacerlo progresivo y que tenga un sentido. Y si no, pues se llamaba a la persona directamente y se le orientaba. Te tienes que conectar así el rato que sea, ¿no? Hasta que al final se podía conectar. O sea, era una labor como muy de tiempo y dedicación y hasta que al final lo conseguías, ¿no? Porque, bueno, pero es verdad que se plantearon talleres exclusivos de cómo conectarte por Meet, por Zoom, se probaron diferentes aplicaciones, bueno, se iba inventando cada semana un poco la mejor forma para poder llegar. Súper, y si tú me pudieses decir como en temporalidad, ¿cuánto es más o menos lo que dura el proceso de trabajo una vez que una persona ingresa a este tipo de intervenciones, considerando el diagnóstico, la intermediación laboral, estas habilitaciones previas a la búsqueda de trabajo? ¿Cuánto es el tiempo que duran estos programas allá en España? Bueno, a ver, depende del programa, pero el proceso de intervención sociolaboral o en empleo nunca acaba. O sea, o por lo menos no se entiende que acabe. Encuentra trabajo, pero hay un seguimiento después, si la persona quiere, porque puede dejarlo, que se le acabe y vuelve otra vez al proceso, ¿no? No es tanto, depende del perfil, mayor o menor dificultad, pero al final puede ser gente que está muy preparada y igualmente se le atiende en el proceso. O sea, no hay un final. El tiempo estimado depende mucho, pero bueno, por decir, en torno a un año, depende, gente en 3 meses ya está, 8 meses, pero todo el proceso completo, bueno, sí que dura bastante. Dependiendo, ya te digo, del perfil, dependiendo de la situación, dependiendo bueno, había una pregunta que era, no es por saltar, pero entre nacional y inmigrante, pues varía mucho el tiempo ahí, por ejemplo, ¿no? Que viene mucha gente de Venezuela y con una preparación altísima, eso no quiere decir que el proceso no vaya a ser súper largo por otras cuestiones ajenas y externas, o por desubicación o por lo que sea, ¿no? Igual el nacional que puede estar preparadísimo, pero por edad se ve ante el mercado que no entra, ¿no? O sea, que es que hay muchos factores para decir un tiempo. Sí, ahí justo para retomar lo que tú comentabas, poder conocer, porque también aquí la situación quizás migratoria o poder generar ciertas orientaciones en relación a esa situación en particular, cómo se ha visto allá, cuáles son los tipos de intervención que tienen que hacer o que ustedes pueden diferenciar con las personas migrantes y cuáles son los desafíos que han tenido ustedes como en ese marco para atender a estas personas. Vale, te refieres en pandemia, ¿no? Concretamente, entiendo. Sí, en Vale, este tiempo de la crisis. ok. Bueno, yo es que he trabajado con migración lo que más. Durante la pandemia, la mayor dificultad era la gente que recién llegaba, ¿no? O que justo llegaba unos meses antes de la pandemia. Con lo cual, si ya el proceso migratorio conlleva una desubicación total, pues el hecho de venir a otro país que no conoces y ya te encierran en casa,
cuando tu objetivo es salir adelante, pues imagínate, esa es la gente que venía a oficinas, ¿no? En ese momento, en su mayor parte. Entonces ahí la orientación se multiplicaba por 3, porque ya no solo era, o sea, tú le estabas diciendo cómo funcionaba el sistema, era lo que tenía que hacer, pero no podía, se tenía que esperar. Entonces era mucha parte de preparación, de aguante y se hacía lo que se podía. Pero es verdad que con la población migrante ahí hubo un tema. Con el nacional también, obviamente en pandemia no se podía salir, pero el migrante, si recién llegado o un mes antes o durante la pandemia, que también hubo algún caso, eh, se encontró con una situación muy fuerte. Gracias, Javier. Y ahí quizás ahí después chiquillos les voy a dar el tiempo para que podamos también después hacer preguntas en caso que lo requieran o si quieren ahondar en algún tema en particular. Pero ahí, Javier, pensando en este proceso que tuvieron que adaptarse a la crisis sanitaria, adaptarse a la intervención remota y también a atender ciertos casos quizás que eran más complejos, en donde ya la situación particular era compleja y con la crisis sanitaria hubo mayores desafíos. ¿Qué buenas prácticas quizás tú puedes identificar de lo que se ha hecho allá en España con sus modelos de intermediación laboral y que quizás como buena práctica nosotros podríamos considerar y ver también como elementos de aprendizaje? Buenas prácticas, ¿te refieres exactamente a qué? ¿A Como modelos de estrategias, intervención? claro, modelos de intervención o estrategias que resultaron, que dieron resultados positivos y que van a permitir quizás fortalecer el modelo de intermediación laboral que ustedes utilizan. Yo te diría, bueno, hablo un poco en mi caso y en el momento y en el sitio en el que estaba. No sé otras instituciones. Pero como buenas prácticas, a ver, hubo un seguimiento más allá. Es decir, el seguimiento con la persona se multiplicaba por 3. A nivel de acompañamiento me refiero, porque no solo tenías que, o sea, tú eres técnico de empleo, técnica de empleo, pero además se suma la pandemia y había un tema emocional, ¿no? Ahí trabajabas a la vez la frustración, o sea, el dotarte de ciertas herramientas de ese tipo, a mí, por ejemplo, personalmente me ayudó mucho. El haber estudiado otro tipo de cuestiones a nivel emocional, ya no tanto entrar en psicológico, pero sí de aguante, para hacer un mejor seguimiento, permitió que luego, cuando se volvió a presencial, había gente que no se había caído de la intervención, que eso era un poco el miedo, ¿no? que se tenía. Eh, bueno, resumiendo, que como profesional te complementes con otras herramientas y no te quedes solo en empleo. Porque si no, en ese momento se puede caer la persona, porque ya no era empleo, sino era la pandemia, ahora qué hago, el tema económico, el tema de alimentos, de ayudas, ¿no? Que decíamos, y se juntaba todo, y eso lo embotaba en empleo. Entonces tú tenías ahí como que plantearte un esquema bastante sólido para garantizar esa orientación que tenga sentido. Súper. O sea, y tú, como haciendo un resumen quizás no sé si como consejo, pero tener a la base que nosotros como profesionales al realizar acompañamiento o contención, como le llamamos acá, al minuto de hacer una intervención directa, es poder no enfocar quizás solo desde la empleabilidad, sino que tratar de hacer intervenciones más integrales. Y desde ahí, por ejemplo, porque nosotros como fundación abordamos netamente el tema de la empleabilidad, ya todo lo que es la formación para la empleabilidad, el acompañamiento en la activación laboral y en poder así posibilitar trayectorias laborales, pero ustedes, quizás, no sé si la intervención la pueden hacer más integral o cómo juega ahí el rol de la gestión de redes, con quienes trabajan en los procesos de intervención, tienen otras instituciones, organizaciones de la sociedad civil quizás que también contribuyen a que el modelo de intermediación laboral tenga mejores frutos, como esa gestión de redes en el modelo de España. O sea, el tema de las redes tiene que estar. O sea, tiene que estar porque es fundamental.
a nivel de coordinación y a nivel de todo, ¿no? Y la atención integral, yo la entiendo integral porque, bueno, un orientadora sociolaboral, para mí personalmente es como mejor sale, ¿no? Hay compis que son puramente más empleo, pero yo no lo veo tan así. Da igual un poco el perfil, yo creo. Abordas un poco en la acogida inicial, pues si tiene problemática, vale, si no tiene, pues vale, y tú vas haciendo un diagnóstico. Integral tiene que ser. Y si surge una determinada situación, tener buena red de contactos, buena red con asociaciones institucionales, organismos públicos o de la iglesia, me da un poco igual parroquias, o sea, que abarque todo para solventar cualquier situación, ¿no? Y trabajar en red eh, varios sitios y que así la persona se vea un poco arropada y salga todo de una manera conjunta. Súper. Y ahora haciéndote una pregunta en relación a cuáles son las brechas o las principales brechas que ustedes identifican al momento en que una persona ya pasa por el proceso de formación, pasa por el acompañamiento que ustedes realizan y al momento de enfrentarse a la búsqueda de trabajo. ¿Cuáles son esas brechas que ustedes identifican que hacen que quizás ese proceso de búsqueda sea más lento o quizás no sea como uno lo tiene pensado? Una vez pasan el proceso, a ver, eh, actualmente la brecha digital está, o sea, ha sido como el mayor boom. Pero igual si trabajas con determinados perfiles, eso por una vez que hablamos coincidíamos, ¿no? Que siempre hay miedos, siempre va a haber frustraciones, eso siempre está, ¿no? Como recaídas. A nivel de barreras, que le puede ir mal en un proceso de selección, pese a que la persona está preparada, y digamos que vuelves a una fase anterior. No pasa nada porque se trabaja y se retoma la intervención, ¿no? Eso puede ser una barrera. Los procesos de selección suelen ser barreras porque a lo mejor tú vas muy motivada y en ese ajuste te desajustas y tienes que volver un poquito más para atrás, ¿no? La propia brecha digital, pero bueno, eso es durante el proceso, yo creo más. No sabría decirte. Una vez que depende, diferentes factores. Situaciones personales, depende del perfil, recaídas. Generalmente cuando tú pasas el proceso suele ir bien y si va mal, pues porque has tenido problemas en el trabajo y te han despedido, pues retomas la intervención. Puede ser por conducta, puede ser depende de la persona, vuelves a trabajar. Pero no hay como unas barreras así, digamos, estáticas, sino que depende un poco de lo que hayas trabajado con la persona y depende de la propia persona. Es verdad lo que yo sí he notado, que el proceso de selección es el primer choque que la persona ve, que es como, hostia, he llegado ya y me pongo nervioso, nerviosa y entonces a ver aquí qué pasa y si la cago o no, es un poco como, es esa primera, ¿no? Entrada de realidad, porque hasta entonces había sido todo preparatorio, ¿no? Y ahí viene cuando tienes la prueba. Super Javier, ahí no sé si es que alguno hasta el momento tiene alguna consulta, alguna apreciación, algo que le gustaría conocer. Marianela. Bien. Tengo dos inquietudes. Yo acá soy preparadora laboral y atiendo, mi cupo de personas debería ser 40 personas, más o menos 3, 4 meses, que es el tiempo que dura el acompañamiento y la preparación. En tu caso, ¿cuántas personas tú tienes y cuánto es el tiempo? Tú dijiste que esto no era con un tiempo del acompañamiento, sino que se podía extender. No sé si mal entendí, pero ¿cuántas personas tú tienes a cargo? ¿Cuántos participantes o personas están contigo? Y el tema de la brecha de la escolaridad, ¿ustedes la ven, no la tienen? ¿Llegan personas con un nivel de escolaridad un poco más bajo? Esa es una pregunta de las dos. Son dos. Vale, no, es buena. A ver,
Depende, ¿no? Porque, por ejemplo, actualmente yo trabajo en un proyecto, en un programa cerrado, que llamamos aquí, entonces se va dando de baja, haces una estimación y tienes a cargo, pues actualmente tendré a 40. ¿Vale? Entonces yo voy haciendo un poco la estimación, se van cumpliendo objetivos, doy de baja o no acuden, se mantienen en el tiempo, pues bueno, vas valorando un poco, ¿no? Pero si trabajas en un sitio de atención directa, como en oficinas de inmigración, yo ahí no es cerrado. Yo ahí llegué a atender a, no sé, a 200 personas en seguimiento. Es diferente el seguimiento que haces, ¿eh? Es bastante diferente y el acompañamiento. Entonces, ahí haces una orientación bastante más pum pum, para que así, explicándome un poco así mal. Pero bueno, más a la atención de la consulta, ¿no? Y a quien le interese mayor seguimiento, pues se las. Pero en un programa cerrado, que está sujeto a ayudas económicas, por ejemplo, la intervención es a saco, ¿no? Que se dice aquí. Y con respecto a la segunda, bueno, a la otra parte, yo creo que te referías al tema de escolaridad, ¿te referías por ejemplo, personas que no saben leer y escribir o no? Mira, nosotros acá tenemos un piso, que son personas mayores de 18 años con octavo básico rendido. Octavo Okay. básico, no sé cuál, usted no sé si Como le la dicen primaria. secundaria, claro, y en España, en Europa no sé cómo se diría, pero y también eso, es si tienen un piso para recibir personas o reciben todo tipo de público. A ver, es que claro, ahí es donde yo creo que por país cambia bastante a nivel sí, yo creo que sí, de recursos. Aquí tenemos un montón de recursos a nivel de residencias también, a nivel Con los menores es muy diferente la intervención que se hace aquí en España. No sé si os ha llegado algo ahí del tema de los MENAS, no sé si os suena el nombre, son menores extranjeros no acompañados, son marroquíes, como están cerquita, pues vienen debajo del camión, vienen en patera, igual no saben ni escribir en árabe, por supuesto en español no. Entonces el proceso ahí es muchísimo más largo. Entras por una residencia de acogida y ahí hay un educador hasta que llega el chaval al técnico de empleo, no te entiende, pasa por clases de castellano, por la formación, y ya si eso, a los 3 años o 2, pues hay una posibilidad de inserción. Siento no contestarte un poco mejor, pero es que es un poco diferente, yo creo. Sí, sí, es diferente, pero más o menos me quedó claro, sí. Ok, Gracias. a ti. Gracias, Javier. Ahí no sé si habrá otra consulta para, de acuerdo a lo que estábamos conversando, como con el proceso de intermediación, o si continúo yo con mis preguntas. Ahí no sé, voy a mirar. ¿No? ¿Viviana? Ya. Dale, Viviana. Hola Javier, mira, te quería consultar. Yo acá soy gestora laboral, que por lo que entendí en el caso de usted es un prospector, ¿no es cierto? Que es el que visita las empresas, Sí. ¿cierto? Que hace ¿cómo ha sido la experiencia del prospector con respecto a la pandemia? ¿Cómo ha estado el tema de las ofertas laborales? ¿Cómo se ha cruzado entre lo que hay de oferta con las personas que están buscando? ¿Ha habido un equilibrio? Está bien la pregunta porque me tocó solo una vez hacer prospección y la odié para siempre. Me parece una labor muy, muy, muy compleja, de normal. Y en la pandemia ha sido un desastre. Yo tengo compis que lo han pasado muy mal porque imagínate, o sea, el propio puesto, no había ofertas en el momento de pandemia gordo. Ahora es verdad que poco a poco se va abriendo, ¿no?, el mercado. Pues hacían lo que podían. Contactaban con empresas a través de internet, del móvil, salían muy poquitas ofertas.
claro, todo el tema de visitas ya no, obviamente no las podían hacer, las empresas se cerraban en banda. Incluso saliendo después de la pandemia, el estado de alarma aquí, que todavía había, ¿no?, restricciones, muchas empresas se cerraban, no querían recibir alumnos en prácticas, se cayeron muchos convenios. O sea, yo por las compis que veía fue un poco la figura que peor lo pasó, porque bueno, el orientador está, el intermediador está, pero el prospector o el gestor allí se quedó un poco, pues eso, con ese estrés de decir, a ver cómo saco yo, ¿no?, adelante, y más si trabajas con objetivos, pues todavía más. No sé, fue complicado. Ya, gracias. A ti. Ahí yo creo que nos permite visualizar que no solo a nosotros en Emplea nos ha pasado que está complejo el escenario de la búsqueda de trabajo, sino que es un fenómeno que se está dando en los distintos territorios. Y ahí, en relación justo a eso, Javier, te queríamos consultar. Bueno, tú ya me mencionaste que efectivamente trabajan el tema de la gestión de redes, ¿no es cierto?, de ir viendo la intervención de manera integral, conectar con las redes territoriales, redes gubernamentales, otras instituciones que posibiliten la intervención. Pero en lo particular de esta gestión con las empresas, ahí si es que desde tu experiencia o de lo conocías, de lo que conocías, ¿cómo hacen ustedes la relación con las empresas? ¿Ustedes se contactan, generan espacios de sensibilización, quizás dan espacios de convenios previos para trabajar con el sector privado? ¿Cómo es ese proceso de trabajo? Bueno, yo te cuento un poquito lo que he visto, ¿vale? Siendo franco, porque es verdad que de prospector trabajé muy poquito, entonces no te puedo decir. Pero sí es verdad que a nivel de esquema, las compañeras visitan a empresas directamente, hacen la propuesta, se formaliza un convenio, y a partir de ahí se trabaja conjuntamente, ¿no?, con la asociación, la ONG, con un propósito. Obviamente hay sensibilización, tiene que haberla, y hay empresas que compran y empresas que no. Aquí se bonifica por exclusión social, por ejemplo, por discapacidad también, el Estado da dinero si la empresa contrata. Trabajamos con perfiles en exclusión social, ¿no?, o vulnerables. Entonces ahí hay una especie de negocio, por llamarlo así un poco feo, pero no deja de estar ese pacto, ¿no? Si luego ya la empresa se implica, pues genial, porque ahí es donde viene lo chulo. Van a puerta fría las compis directamente, con folletos, carpeta, y por eso la labor para mí me es muy complicada, ¿no? Porque muchas veces no se quejan que es un poco como una venta. Hay gente que no te hace caso, sí, es como que estás vendiendo, pero realmente no, todo lo contrario. Y a partir de ahí, si se produce un convenio, que los hay muy buenos, y relaciones, es cuando ya la empresa deriva a una red. Eso ya es un poquito más largo de explicar, y esa red a nivel de Madrid están metidas varias entidades sociales, y se generan, bueno, movimientos de ofertas que nos llegan a todos y todas, y ahí es donde llega ya el usuario, y la intermediación y la posibilidad de inserción. Súper. Ahí me avisan por interno que Lorena Arenas quería hacer una consulta antes de seguir para que no se me vaya. Sí. Ya. Bueno, es por asumiendo que las mujeres en esta pasada de la pandemia fueron las más afectadas en términos de empleabilidad, quería saber si ustedes habían elaborado estrategias específicas para este grupo. Concrétame, Lorena, un poco más. O sea, es decir, te he entendido la pregunta, pero aquí, a ver, aquí estrategias con respecto a la mujer, en el sentido del trabajo de igualdad de género y de oportunidades, o a qué más. No, entendiendo que no, sí, sin duda, pero eso es como en el estado permanente. Por lo menos en Chile, nosotros se observó que el 10%
se retrocedieron 10 años en el avance de las mujeres en la inserción laboral. Por lo tanto, ahí hay múltiples razones. Entonces, en el sentido de que si hay una mujer que está interesada en trabajar, es doblemente importante hoy día buscarle empleo, porque le es más difícil salir, de dejar el cuidado de los niños, de un adulto mayor, y por lo tanto, la pregunta es si ustedes como en España han tenido algunas políticas específicas en relación a las mujeres, a la empleabilidad de la mujer. Así como pregunta general... Urgente, digamos, porque ¿Cómo? este retroceso, lo digo porque es un tema urgente, el retroceso de las mujeres es un tema grave en términos económicos, no solo por un tema de género. Ok, vale, ahora mejor, gracias. Sí. A ver, realmente depende un poquito de... Yo entiendo que te refieres a aspectos generales. Se trabaja mucho por perfil aquí, obviamente. Tiene un poco más extranjería porque es lo que más he visto, ¿no? No es igual la mujer árabe que la mujer nacional. O sea, a la hora de oportunidades, ¿eh? Pero es verdad que no se ha adoptado ninguna medida que yo haya notado excepcional con respecto a las mujeres aquí en España, porque no sé si más o menos sabéis, pero aquí la política de igualdad, y la meto porque creo que tiene que ver, es muy fuerte. Igualdad en el sentido, o sea, de género, pero a nivel laboral también. Es más, te diría que a los talleres el 80% eran mujeres. Cada una con su casuística, obviamente, pero no he notado yo ese... Sea lo que te refieres a nivel general, pero no se ha adoptado nada en especial. Se ha hecho a nivel de empleo, se ha hecho algo muy general. Es más, también te diría que en la entidad el porcentaje mayor de inserciones ha sido de mujeres. Entonces, es que es una pregunta un poco compleja, pero... Sí. Pero ya sé por dónde vas. A lo mejor está muy acotada al contexto nacional y no al internacional. Pues. Exacto, por eso que yo por otras charlas que he dado, no sé si aquí me estoy metiendo en alguna historia, pero a nivel cultural sí que lo he notado mucho. No es, o sea, América Latina, obviamente no me meto en países y tiene su lucha, y entiendo que es diferente a la europea o en este caso a la española, ¿no? Con respecto a la mujer. Simplemente porque la propia usuaria me lo dice, ¿no? Que viene de República Dominicana y viene ya con un bagaje muy que hay que romper dentro de ese empleo para que pueda salir adelante. Ya viene a nivel cultural. Y de Perú igual, cosa que bueno, aquí en España es diferente y se chocan con eso, ¿no? Y dicen, anda, pero si aquí yo puedo ser atendida en empleo. Y dices, sí, claro. Por eso no se ha tenido que adoptar en ese sentido ninguna política fuerte, digamos, porque aquí está establecido ya. Claro. Ya, gracias. A ti. Ya en virtud del tiempo, no sé si hay alguna otra persona que quiera hacer una pregunta ya como para poder ir dando cierre al espacio de conversación, algo que quieran profundizar. ¿Ustedes quieren hacer una pregunta? Sí. Dale, Monse. Sí, bueno, recogiendo un poco lo anterior, yo creo que, claro, tiene que ver con el hecho de ser mujer dependiendo del país, dependiendo de la cultura. Yo lo que observo por lo menos acá es que la variable crítica, como hay diferencias culturales, tiene que ver con el cuidado parental, con el cómo se colocan las mujeres, si hay oferta incluso, cómo se coloca la mujer, si en este caso quien suele estar responsable del cuidado parental siguen siendo ella, cómo se resuelve esa variable que permitiría en este caso la inserción, más allá de las competencias, más allá de la disposición, más allá de todo eso. Mi pregunta al menos tiene que ver con cómo has visto tú evolucionar las ofertas, ¿ya? O la digitalización de las ofertas. Es decir, hay una brecha digital. Parte del programa prepara que se reduzca esta brecha digital, pero hay empleos que finalmente se han ido digitalizando
esa es la primera pregunta, si en España ha habido, digamos, ese avance, porque esto, por lo menos, como lo estamos observando acá, va un poco cíclico. Quizá allá en España el escenario es distinto y se siente una vuelta a la normalidad un poco mayor, ¿ya? Pero lo que es el escenario acá es que se ve algo como un poco de incertidumbre, un poco cíclico. Primero, saber cómo han evolucionado las ofertas, si hay ofertas efectivas de teletrabajo y si el perfil con el que ustedes trabajan han logrado de alguna forma calzar con esas nuevas ofertas de teletrabajo o que han tendido al teletrabajo. Y lo segundo es, o sea, lo tercero, perdón, o sea, lo tercero tenía que ver con el tema del empleo femenino y fusionándolo con el tema del paro juvenil. Creo que allá siempre han estado complicados con el tema del paro juvenil, no sé cómo es ahora, pero eso eran como mis tres consultas. Ya que se tocó el empleo femenino, es solamente consultarte si ha habido alguna medida especial con respecto al paro juvenil en contexto de pandemia. Qué pedazo, 3 preguntas, ¿no? Sí. Están bien, están bien. Bueno, con respecto al tema de empleo a mujer, que eso daría para varios debates. Sí que es verdad, es que decía que era complejo porque bueno, sí que está. Aquí la mujer se encarga de los hijos, no en general, pero sí que todavía sigue ese patrón. Pues se intenta un poquito trabajar eso con la propia pareja. Pues bueno, es que ese tema, en la propia intervención, siempre pasa, ¿no? Con respecto a lo de las ofertas, sí se ha notado una evolución. De hecho, hubo un cambio, ¿no? Hostelería cayó y se tuvo que adaptar. Las formaciones que se daban eran ya de telemarketing, teleoperadora, temas de gestión de redes. Y esto lo enlazo con los chavales, porque sí he trabajado bastante, ¿no? con jóvenes. Que se han visto muy, muy puteados en el sentido de que de repente yo trabajaba de camarera y ahora no puedo. ¿Y qué hago? Teleoperadora. No me gusta, pero sale. De lo que más había, tema de logística, cuando ya se sale un poquito más. Logística de almacén. Operario de almacén. Mucho emprendimiento a nivel de redes sociales, Instagram, se tuvieron que poner las pilas, no solo como entretenimiento, sino como manera de buscarse la vida. Literalmente vender por ahí arepas, por ejemplo. Hacer los pedidos, se apañaban, ¿no? De alguna manera. Temas de blog, ¿vale? Temas de, o sea, todo lo que son redes sociales. De repente, de haber muchas ofertas de diferentes tipos, hubo, pues eso, un cambio, ¿no? Al teletrabajo, telemarketing, mucho también. ¿Qué pasó? Que muchos de los chavales no tenían ni idea de eso. Entonces empezaron a formar en eso. Y pues algunos se han mantenido ahí. Con la incertidumbre de que no sabían si esto se iba a acabar o no. Es decir, el chaval ya estaba un poco, o el adulto, me da igual, ya estaba un poco en la línea de, ok, yo ya me tengo que dedicar a esto. Y era todo telemarketing, o sea, a nivel online. No había mucho más, realmente, porque el resto era contención. O sea, no puedo salir de casa, me preparo para cuando salga, si me dice el mercado que este sector y este sector se ha caído, ya estoy preparado para entrar en este otro, me guste o no. ¿Vale? O sea, era un poquito la evolución que hasta ahora se ha mantenido, es verdad que ahora cada vez menos, ¿vale? Y con los jóvenes en España por lo menos se incide un montón. Y ya no solo porque sean el futuro, sino porque es un perfil que parece mentira, pero está siendo muy maltratado en estos momentos, muy vulnerable. Por poca preparación, por falta de motivación, porque les ha tocado vivir esto y no se lo esperaban, porque no tienen herramientas de supervivencia y de aguante como las puede tener a lo mejor un adulto, empezando por ahí. Entonces hay programas específicos para jóvenes y se trabaja mucho el empleo y la preparación con jóvenes. Se hace lo que se puede,
dentro del marco, pero sí es verdad que se le da mucha importancia y mucho dinero se destina a programas de jóvenes. Súper. No sé si te he contestado más o menos así rápido, porque no sé si... Sí, no, o sea, sí, me he dado cuenta un poco de cómo es la realidad ya, más allá del modelo que tienen ustedes, y claro, está dentro de lo que permiten también el formato y los tiempos. Así que, bien. Ahí ya para ir terminando, la última pregunta a Juana Morillo, que tiene levantada la manito para ya con su pregunta ir cerrando. Sí, buenas tardes. Bueno, no, excelente lo que estoy escuchando del caballero. Lo que quería era que acabas de hablar de los jóvenes. Quisiera ver qué experiencia tienen respecto a las personas ya adultos mayores. ¿En qué sentido? ¿A qué te refieres? A cómo los procesos, o sea, si igual Okay. se mueve bastante gente buscando trabajo, en el caso así como de 50, 60 años, de que consiguen, o sea, cómo se les trata, porque ya algunos tienen experiencia, más otros no. Entonces, claro, ¿cómo se manejan? ¿Cómo sería el programa? ¿Cómo sería la atención respecto a ellos? Respecto a jóvenes. A adultos mayores. Adultos mayores, ok, Sí. vale. A ver, justamente donde estoy yo ahora no atiendo a jóvenes, entonces lo estoy viendo más de cerca. Lo veo muy difícil de cara al profesional porque se han encontrado sobre todo gente que ya trabajaba y de repente ya no trabaja y por la edad lo ven como un impedimento brutal. Primero porque se autoconvencen y segundo porque hay una realidad que es real, que antes contratan a un joven en general. Entonces le tienes que hacer ver un poco, ¿no? qué sector es al que tú puedes acceder. Con respecto al joven, porque el joven igual no puede, porque accede antes a otro sector. O sea, yo lo trato un poco con la comparativa, ¿no? A nivel motivacional también, porque si no, realmente respuesta no le das. Viene mucha gente de 60, de 58, con un currículum que te cagas, pero que hace 2 años que no trabaja. No tiene ni idea de qué hacer, literal. Entonces hay que buscar alternativas, ya no solo reinventarse, que eso se dice mucho, sino decir, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué sector quizá no te guste, quizá no vuelvas a lo otro, ¿no? Un reajuste brutal, que hay gente que lo puede llegar a hacer y hay gente que no, porque es muy complicado, es muy difícil. Cosa que el joven puede pasar, pero es diferente, porque el joven, el planteamiento de él ya parte de la nada, ¿no? Entonces ya es como un poquito más fácil el probar y el pienso yo, ¿eh? Y el decir, bueno, me meto aquí, si no salgo, tengo más margen, más tiempo. El adulto, pues bueno, tiene el proceso de asentamiento en ocasiones cuesta bastante. El adulto que viene sin experiencia, todavía más, que alguno hay, el adulto que no llega a cotizar lo suficiente para recibir la pensión. O sea, hay un montón de casuística que como técnico o técnica de empleo, pues intentas pasar por formación, porque se reinvente y por una fase, yo diría, muy potente de motivación. Porque al final te vienes muy abajo y lógico, y si no tienes esa motivación, da igual la edad, y esas ganas, te quedas, o sea, te quedas literalmente. Es lo que antes comentaba, ¿no? La parte de inteligencia emocional, de trabajar esos aspectos y fusionarlos con empleo para que la cosa salga, porque si no, no le das respuesta. O le das una respuesta que, bueno, le ves un poco el currículum, le dices que mucha suerte, 2 portales de empleo y ya está, ¿no? Y realmente no es así. De ahí viene el acompañamiento y el seguimiento, ¿no? Para que la cosa salga. Gracias, Javier. Ahí, bueno, ya vamos a ir dando el cierre. Yo creo que da espacio como para seguir conversando, pero ya vamos a cumplir la hora. Yo creo que finalmente esta conversación igual permitió bastante ir comparando quizás la realidad que tiene el proceso de intermediación laboral en España y lo que nosotros realizamos en los distintos programas, que efectivamente
estamos viviendo esta misma crisis y que los modelos también conversan bastante en relación a cómo abordan la situación, que efectivamente cada intervención tiene que ir acotándose al perfil o a las características que tenga cada una de las personas, ir nivelando expectativas. Hay que también el trabajo que realiza Viviana, el tema de la gestión laboral en relación de la búsqueda de los empleos, es complejo, también vimos en otros países, entonces también nos permite ir visualizando que estamos todos en esta misma situación y que fue bastante interesante, Javier, poder considerar y conocer cómo es este modelo en España, también cómo nosotros podemos ir quizás visualizando qué estrategias se generan en ese espacio y las buenas prácticas o los aprendizajes que ustedes han tenido durante esta época y que también nosotros podemos ir replicando en nuestros propios escenarios. Así que ahí, Javier, no sé, ya te doy como la palabra para poder ir dando cierre de este conversatorio. Vale, sí me gustaría comentar una cosita así, un poco ya más a nivel... es verdad que me apetecía un poco porque Chile no conocía, así como otros países. A España llegan muy poquito, a ver, llegan pocos chilenos en comparativa, ¿eh? No es la población que más llega a España. Sí, más dominicanos, más peruanos, más colombianos. Aprendes de eso porque directamente te lo cuentan. Chilenos también he atendido, pero sí que cuando llegan, sí que todos y todas comentan que el modelo es diferente. No sé si se refieren, yo creo que sí, al sistema más bien, que al modelo de intervención, porque veo que coincidimos Claro. en muchas cosas, pero sí al sistema, ¿no? Es decir, la entrada aquí en España se hace inmediata, porque hay una puesta en escena a nivel social muy potente. Entonces eso sí que enseguida dicen, ¿no? Anda, y esto es gratuito, y esto, pero bueno, como cosas que te quedas que te choca, ¿no? Entonces, bueno, la atención es como que se le da mucha importancia. No insisto, no conozco Chile, pero sí otros países latinoamericanos que sí que se quedan un poco, les tienes que explicar un poco el sistema y sí notan una mejoría, pero no porque España sea ni mejor ni peor, que también vienen con ese concepto que resulta Claro. curioso, ¿no? Vengo a España porque ahí hay más oportunidad, luego resulta que el proceso es individual de cada uno si te las buscas o no, da igual que vengas de Ecuador, da igual. Me explico, a nivel cultural se nota muchísimo también a nivel cultural el tema de la jerga, el tema de, bueno, cosas que afectan al proceso de empleo, que tienen que ir cambiando. Ese ajuste de expectativas, el que de repente aquí se llama contable y no contaduría, que mi carrera, o sea, pequeños detalles que descolocan mucho y eso se trabaja mucho en el propio proceso. O sea, pero bueno, parecido. Sí. Sí, por eso, bueno, Javier, te queremos agradecer por el espacio, por habernos comentado hoy día el proceso de intermediación laboral.